Queridos espectadores, después de fracasar en su intento de envenenar a Deep en el hospital, Tran planea incendiar su granja y envía una carta amenazante para obligarla a alejarse de James. Cree que, eliminando a Deep, podrá quedarse con él. Sin embargo, James descubre la carta oculta y rápidamente investiga, revelando toda la verdad detrás de las acciones de Tran. Finalmente, Tran es arrestada, y James regresa al lado de Deep, prometiéndole protegerla a toda costa. Suscríbete al canal para no perderte los próximos episodios llenos de emoción y drama. Después del fallido intento de envenenar a Little Deep en el hospital, Tran no sintió remordimiento ni miedo. Al contrario, la furia que llevaba dentro se transformó en una necesidad urgente de destruir. Para ella, Deep era la raíz de todos sus fracasos, la mujer que siempre se interponía entre ella y James, la que recibía su atención, su cuidado, y su amor. Si no podía eliminarla en silencio, lo haría a plena vista. Y esta vez, no cometería errores. Sentada sola en su lujoso apartamento, con las luces apagadas y la mirada clavada en la nada, Tran tomó su teléfono y marcó un número que tenía memorizado desde hacía años. La voz al otro lado contestó en tono seco. ¿Qué necesitas esta vez? Quiero que quemen la granja de Little Deep. Esta noche. Que parezca un accidente, pero que no quede nada, respondió Tran sin titubear. Hubo un breve silencio. Será caro. El dinero no es problema. Pero escúchame bien, no debe haber testigos. Ella debe saber que no tiene a dónde volver. Colgó sin esperar respuesta. Su rostro se mantenía inmutable, pero en sus ojos ardía una mezcla de obsesión y satisfacción. Había dado el siguiente paso. Uno irreversible. Mientras tanto, en un hospital de las afueras, Deep se recuperaba lentamente. Aunque su cuerpo aún estaba débil, su mente comenzaba a despejarse. No sabía que, lejos de allí, la única cosa que le daba consuelo, su hogar, su refugio, su granja, estaba a punto de ser reducido a cenizas. Esa misma noche, un grupo de hombres se aproximó a la propiedad por el camino trasero, escondiéndose entre los árboles. Llevaban consigo bidones de gasolina, antorchas improvisadas y rostros cubiertos. La orden era clara: iniciar el fuego y desaparecer antes de que alguien los viera. En cuestión de minutos, las llamas comenzaron a devorar los establos, los corrales, los almacenes. Todo lo que Deep había construido con amor y sacrificio. El fuego iluminaba el cielo rural, mientras el humo ascendía como una señal oscura de venganza. Tran, desde su apartamento, observaba la transmisión de una cámara que uno de los hombres había colocado discretamente. Sonrió. Por fin, algo salía como ella quería. Pero no terminó ahí. Al día siguiente, Tran se encargó de que una copia de la noticia del incendio, junto con una foto impresa de la granja en ruinas, llegara directamente a manos de Deep en el hospital. Fingiendo ser un mensajero anónimo, dejó el sobre cerrado en la recepción con una nota. Esto es solo el principio. Si realmente amas a James,
Aléjate de él antes de que sea tarde. Tran sabía que Deep aún estaba frágil, tanto física como emocionalmente. Apostaba a que, con este golpe, podría hacerla colapsar. Ella no necesitaba matar a Deep directamente. Solo tenía que romperla por dentro. Lo que Tran no sabía, era que alguien más ya comenzaba a sospechar. Y esa persona era James. La mañana siguiente, Litudit despertó más débil de lo habitual. Aunque su cuerpo empezaba a sanar, su mente aún estaba nublada por los recuerdos de la persecución, del veneno, del miedo a no volver. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Tran, distorsionado por el odio, y sentía el temblor del frasco con veneno cerca de su piel. Aún así, se obligaba a mantenerse fuerte, por ella y por James. Pero todo cambió cuando una enfermera entró con un sobre marrón sin remitente, diciendo que alguien lo había dejado en la recepción. Deep lo abrió con manos temblorosas. Dentro encontró dos cosas, una fotografía impresa de su granja completamente destruida por el fuego, y una nota manuscrita. Esto es solo el principio. Si realmente amas a James, aléjate de él antes de que sea tarde. Él no te pertenece. Por un momento, todo en su interior se detuvo. Sus dedos se aflojaron, dejando caer la fotografía sobre las sábanas blancas. Su corazón latía con fuerza, su respiración se volvió irregular. La granja, su hogar, el lugar donde había soñado construir un futuro con James, donde había reído, trabajado, llorado, ya no existía. Las llamas no solo habían consumido madera y paja, sino también parte de su alma. Las palabras de la nota resonaban en su mente como un eco envenenado. Aléjate de él. Él no te pertenece. Tran. Solo podía ser ella. Nadie más tendría ese nivel de odio, esa capacidad de destrucción tan calculada. Pero Deep no quería decir nada. No quería preocupar aún más a James, que ya había sufrido demasiado. Así que dobló la nota con cuidado. La escondió dentro del cajón de la mesita junto a su cama y fingió que nada había pasado. Sin embargo, James notó el cambio. Cuando entró a visitarla esa tarde, la encontró más callada que de costumbre. Sus ojos, aunque lo miraban con ternura, escondían una tristeza profunda. Mientras hablaban, él se levantó para arreglar la almohada y notó que el cajón de la mesita estaba entreabierto. Algo lo impulsó a mirar dentro. Y allí encontró el sobre. Sacó la nota. Leyó. Sintió como su pecho se tensaba y el aire se volvía más pesado. Esto es solo el principio. James se quedó en silencio por unos segundos. Luego, con una voz grave y contenida, preguntó: ¿Cuándo recibiste esto? Deep bajó la mirada, con lágrimas formándose en sus ojos. Esta mañana, pero no quería decirte. Pensé que, si me alejaba, todo esto se detendría. James se acercó, tomó su mano con firmeza. No volverás a huir.
No dejaré que te enfrentes a esto sola. Sus ojos brillaban con determinación. Ya no había dudas, Tran seguía detrás de todo. Y esta vez, había cruzado una línea que James no estaba dispuesto a permitir. En silencio, se prometió a sí mismo que llegaría al fondo del asunto. No importaba lo que costara. Haría lo que fuera necesario para proteger a la mujer que amaba. Después de leer la nota amenazante, James ya no dudaba más. Tran estaba detrás de todo. El intento de envenenamiento había sido solo el primer acto. El incendio de la granja y la carta anónima eran pruebas claras de que ella no se detendría hasta destruir a Little Deep. Pero esta vez, James no pensaba quedarse de brazos cruzados. Esa misma noche, James activó todos los recursos a su disposición. Ordenó a su equipo de seguridad privada revisar las cámaras de vigilancia del hospital, los registros de entrada, las huellas en el sobre y cualquier pista que pudiera vincular a Tran con los hechos. Las evidencias no tardaron en aparecer. Uno de los guardias del estacionamiento recordaba haber visto a un hombre dejar un sobre en recepción y luego irse en una motocicleta sin placa. La descripción coincidía con un excolaborador de Tran, alguien que había sido despedido años atrás por comportamiento violento. Las piezas comenzaban a encajar. Mientras tanto, Tran, convencida de que su mensaje había surtido efecto, se sentía triunfante. Se imaginaba a Deep dudando, alejándose lentamente de James, llena de miedo y culpa. Pero su ilusión se rompió de golpe cuando recibió una llamada de un número oculto. Respondió con tono impaciente. ¿Quién es? James. Necesitamos hablar. Ven al viejo almacén de la granja, sola. La voz de él era firme, cortante. Tran dudó unos segundos, pero la curiosidad pudo más. Quería ver con sus propios ojos la rendición de Deep. Quería presenciar la derrota final. Esa noche, en el lugar acordado, Tran llegó con una chaqueta elegante y expresión altiva. Pero al abrir la puerta oxidada del almacén, lo que encontró no fue una Deep temblorosa ni una confesión de amor. Fue a James, de pie, rodeado por dos agentes de seguridad. En sus manos, tenía el sobre, la carta, y un expediente con todas las pruebas recolectadas. Esto se acaba aquí, Tran, dijo James, mirándola con una mezcla de decepción y frialdad. Tengo suficientes pruebas para enviarte a prisión. Pero más allá de la ley, lo que hiciste, lo que intentaste hacer con Deep, es imperdonable. Tran se quedó sin palabras. Su rostro palideció. Por primera vez, no supo qué responder. La máscara cayó. Gritó, lloró, suplicó, pero ya era tarde. James no era el hombre que un día sintió compasión por ella. Era ahora alguien que luchaba con todo su ser por proteger al amor de su vida. Te obsesionaste con algo que nunca fue tuyo, continuó él. Y por eso, lo perdiste todo. Los agentes se la llevaron mientras gritaba su nombre, como si en algún rincón de su mente aún creyera que él regresaría a ella. Pero James solo dio media vuelta,
salió del almacén y subió a su coche rumbo al hospital. Horas después, ya con el sol saliendo por el horizonte, James entró en la habitación de Deep. Ella dormía, pero su expresión era tranquila. Él se sentó a su lado, tomó su mano con suavidad y la besó. Ya pasó todo. Estoy aquí. Y no dejaré que nadie más te haga daño. Deep abrió lentamente los ojos y, al ver su rostro, una lágrima resbaló por su mejilla. En ese momento, supo que, pese a todo el dolor, ella estaba a salvo. Porque James siempre llegaría a tiempo.